¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Wacker, una vez más compartiendo video demostrativo con todos ustedes para traer un dispositivo del cual pues todo el mundo, la mayoría conocemos. Son los reproductores de Sony Walkman, reproductores de discos compacto. En este caso concretamente es el modelo D-EJ011, el cual está en buenas condiciones considerando que fueron fabricados por allá en la década del 2000. Entonces pues bueno, ya pasó bastante tiempo. Detalles estéticos normales de uso. Y pues bueno, este modelo ya es la segunda vez que lo voy a exhibir aquí en el canal. Más sin embargo, vamos a ver qué tal se desempeña, qué tal funciona y sobre todo la calidad de sonido que ofrece. Ok. Eh, Entre sus características destacadas, a simple vista, vemos ahí esa sticker, nos indica que viene equipado con Megabass digital a 2 niveles. También trae protección electrónica antiimpactos, mejor conocida en estos modelos como la G-Protection. Es una protección permanente, no la puedes quitar. A diferencia de los Discman, que eran protección electrónica antiimpactos, por cierta cantidad de segundos, ahí era más limitado el asunto. Aquí es una protección más reforzada, es permanente, aunque obviamente si se abusa de los impactos pues va a llegar un momento en el cual sí se va a botar la música, pero en realidad si las comparamos las dos es más efectiva la G Protection. ¿Okay? También es compatible con discos grabables y regrabables, por sus siglas CD-R y CD-RW. ¿Ok? Bien, entonces, entre otras características que tiene este dispositivo, vamos a hacerlo un poquito más para acá. Tenemos salida de audífonos de 3.5 milímetros, entrada para adaptador de corriente directa de 4.5 volts. Tenemos también aquí los controles, control de volumen, estos dos controles de volumen, de izquierda a derecha, lo que sería control precisamente para activar el Megabass. Vemos Sound y abajo las siglas de AVLS. Esta es una función en los dispositivos de los Walkmans, tanto de cassette como los de discos compacto. Por ejemplo, en este modelo, si tú dejas pulsado por largo periodo AVLS, se va a limitar el volumen. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando tú quieras incrementar el volumen, va a llegar solamente hasta 4.3, por decir un ejemplo, y ya no te va a permitir subir más. Entonces hay que dejar presionado otra vez este botón donde dice AVLS y en la parte superior dice Sound, para poder quitar ese limitante de volumen. ¿Ok? De esa manera ya puedes subirle al máximo. ¿Ok? Y tenemos también lo que es este botón que dice Play Mode. Con ese botón, en teoría, deberíamos de controlar los modos de reproducción que ofrece este equipo. Abajito está una flecha que indica repetir. ¿Ok? Y el último botón no es más que la apertura de la compuerta. Ahí está, lo desplazas a un lado y ya con ello ya puedes introducir el disco. ¿Ok? En este modelo hay un detalle que, bueno, sinceramente este reproductor me dio como que ciertos dolores de cabeza también, porque en un inicio no me estaba respondiendo lo que era el Play Mode, y también me parecía que este botón, el de adelantar, tenías que presionarlo más fuerte. Eh, el día de hoy, ya a pleno día, todo estaba funcionando perfectamente, todo correcto, incluso el Play Mode, los modos de reproducción bien, pero ahorita, antes de hacer este video, no me está respondiendo el Play Mode. Entonces, con este botón se programa lo que es el modo aleatorio, repetir una canción, modo, ¿qué más? Programado, repetición, etcétera, ¿ok? Más sin embargo, ahorita no me está respondiendo. A veces responde, a veces no responde, etcétera, ¿ok? Es como que aleatorio el asunto. De este lado, controles de reproducción, stop, que a su vez es apagar el equipo, y lo que es playback, que también si está apagado como ahorita, presionas playback y va a comenzar a reproducir el disco. ¿Ok? Y al último, pues los botones que adelantar y retrasar pistas. ¿Ok? Entonces
más que nada eso. En la parte de la base vamos a encontrar precisamente lo que es la información del fabricante. Ahí lo que les decía, con G-Protection, compatible con los discos grabados y regrabables. Acá vemos el famoso número de serie, terminación 313. 313 es la terminación. Y aquí vemos este como interruptor que dice hold y una flecha indicando hacia la derecha, lo cual significa que es un bloqueo electrónico. Entonces, cuando lo voy a comentar esto porque las personas de repente no saben o se les olvida, no sé, y de hecho me han dicho, me han comentado, oye, el reproductor no funciona porque le doy play y no hace nada, aparece la leyenda de hold. Entonces, si aparece eso es porque precisamente está aplicado el hold, el bloqueo electrónico. Aquí ya lo apliqué, y si yo le quiero dar playback, ahí va a aparecer la leyenda de hold. Ahí está, mira, hold, no hace nada, ok. Entonces el bloqueo electrónico de hold sirve para dos cosas. Por ejemplo, si tú tienes tu reproductor así como ahorita y lo llevas en una mochila o en alguna bolsa o en tu pantalón, no sé, para evitar que se vaya a activar por accidente y se gasten las pilas, tú puedes bloquearlo electrónicamente con la función de hold, ok. Esa es la primera opción. La segunda finalidad es cuando ya el equipo ya está reproduciendo música, lo puedes llevar contigo en alguna bolsa, mochila, etcétera, y para evitar que la música se vaya a brincar o se apague el equipo o etcétera, etcétera, o se baje el volumen, no sé, lo bloqueas electrónicamente y con eso va a estar reproduciendo la música de manera continua sin ninguna interrupción, ok. No importa si se presionan los botones, no va a cambiar la configuración del equipo, ok. Pero antes de reproducir la música hay que quitar el bloqueo electrónico, siempre y cuando desplazando el botón hacia el lado opuesto de la flecha que indica que tenga impreso, ok. Entonces básicamente eso es, no es así como que algo tan elaborado, tan complicado, ok. Bien, entonces en este video demostrativo vamos a hacer la prueba de dos maneras, tanto con pilas como con adaptador de corriente directa. Nuestro adaptador de corriente directa, aquí lo van a ver en el lado izquierdo, ahí lo tienen, es un Thomson, ok, es el clásico Thomson con el cual probamos aquí varios equipos. Tiene la configuración de 4.5 volts, es a 600 miliamperes, aunque bueno, entre 500 y 600 miliamperes está bien para hacer funcionar estos dispositivos, ok. Entonces bueno, ya tenemos nuestras pilas instaladas. Vamos a abrir un poquito aquí la compuerta solamente para mostrarles y también que vean cómo es que está, cómo es que luce. Obviamente el equipo no estaba así, estaba todo blanquisco de las orillas, no se diga de acá también porque dejaron pilas. Entonces esas pilas, al dejar pilas en un dispositivo, sueltan ácidos y esos ácidos hacen una reacción química y provocan sales y se hace un descontrol, se hace un relajo porque ya empieza a corroer a lo que es las terminales. Eso es en el peor caso, pero en este caso las terminales están óptimas, están perfectas, y para poder lograr dejarlo como van a ver en unos momentos más, ya que le quitamos las pilas, voy a quitar las pilas y les voy a mostrar cómo se ven. Para poder limpiarlo y dejarlo así como están viendo, obviamente lo tuve que desarmar. Estos equipos se desarman en tres partes, lo que es la cubierta, que es aquí, la base, que es esto, y adentro todo lo que llevan los circuitos, etcétera, etcétera, ok. Pero como les digo, por alguna razón, no sé si sea la temperatura, no sé qué onda, pero lo que es el Play Mode ahorita no me está obedeciendo, y y en el día sí estaba respondiendo perfectamente todo bien. De hecho este video lo llevo atrasado, ya lo quería hacer, pero me jugó una mala pasada el dispositivo, entonces perdí tiempo y lo tuve que volver a repetir, ok. Ya tenemos aquí dos discos,
Ok, entonces un disco lo vamos a reproducir con pilas y el otro disco con adaptador de corriente directa, el Thomson. Entonces, a ver, aquí tenemos nuestro cable auxiliar también, ya está conectado ya en el sistema de las bocinas. Entonces vamos a conectarlo aquí. Ahí está, ahí se ve que encajó perfecto. Abrimos y este es el disco YouTube número 3. Ya tenemos las pilas instaladas, todo bien. A ver, antes de instalar el disco, yo voy a comentar lo siguiente. Por ejemplo, hay personas, bueno, alguien me escribió y me puso que el disco, bueno, el reproductor si lo ponían en vertical, que tocaba muy bien, pero si lo ponían horizontal, así todo flat, ahí ya comenzaba a tener problemas, se interrumpía la música, bla, bla, bla. Entonces, lo que me he encontrado es de que esta pieza, donde apoya el disco, precisamente por tanto estar sacando y metiendo el disco, insertándolo, llega un momento que este plato cae más, baja más. Mira, vamos a hacer un acercamiento acá. De hecho, este plato está un poquito más arriba de lo que debería de ir, ok, pero lo dejé a propósito para que no baje tanto y ya no haga la falla, ok. Y de hecho este plato debería tener un balín aquí, son 3 balines, pero por lo visto ya se le botó uno junto con el resorte, ya nada más le quedan esos dos. Entonces igual, insisto, son veintitantos, bueno, 20, pongan ustedes 20 años, ok, 20 años que han pasado, entonces obviamente algo tiene que pasar, ok. Entonces está más arriba y ya no puede bajar tanto y rozar, ok. Entonces pues ya está todo limpio, todo bien. Vamos a poner nuestro disco, el YouTube número 3. Es un disco normal, ok, con música de la biblioteca de YouTube. Entonces a ver, vamos a subirlo más para que puedan apreciar bien. Ok, bueno, simplemente dale play y ahorita vamos a empezar a escuchar la música. Vamos a... Ahí está. Ok, vamos a ver acá. Una parte como que no le... el brillo es el que le estorba un poquito. Por ejemplo, no está empezando desde el primer track. Es una cosa que quiero decir. No lo quiero comentar como si fuera una falla, sino es una característica exclusiva de este equipo. Ok. Este modelo de reproductores Wallmans de Sony tienen la particularidad de poder recordar, memorizar cuál fue la última canción la cual estuviste escuchando en ese disco. Entonces ahorita antes de grabar este video precisamente hice una prueba para pues saber, a ver si no va a jugar en contra este dispositivo, porque la verdad sí me hizo batallar. Entonces ahorita estaba escuchando casualmente de los dos este disco y detuve la música en la pista número 7, casi empezando, ¿no? Entonces hasta ahorita dice 7, track 7 al 46 segundos, ok. Entonces este dispositivo, si estás escuchando un disco y tú interrumpes la música en la pista número 10 al minuto 1:50, al momento que tú vayas otra vez a darle play, va a reanudar la música en esa pista número 10 al minuto ¿qué dije? 1:50. A ese momento lo va a reanudar. Inclusive si tú extraes el disco y lo vuelves a colocar, siempre y cuando sea el mismo, es decir, si yo saco este disco y lo cambio por aquel y en este otro estuve escuchando hasta la pista número 5, no se va a recordar, ok. Entonces tiene que ser el mismo disco, sacarlo, lo puedes sacar y volverlo a escuchar y el equipo va a recordar en qué pista lo dejaste de escuchar y en qué, hasta qué minuto o segundos, ok. Entonces siempre y cuando sea el mismo disco, si tú cambias y lo cambias por aquel, ya no va a recordar, va a tocar desde el inicio, ok. Entonces por ejemplo ahorita está tocando en la pista número 7, ok. Ahorita vamos a hacer pruebas con el otro disco, ok. Ahorita
vamos a escuchar un poco lo que es la calidad de audio de este CD, ok. Entonces vamos a escuchar y subiremos el volumen. Su máximo nivel de volumen es 9.3. Vamos a subir acá también. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ahorita no está aplicado el megabass todavía. Vamos a ver si el modo de reproducción me obedece. Es este el segundo botón. Se debe de pintar un número 1. No, un número 1 aquí arribita. Y luego aparece la palabra shuffle. Pero no lo está haciendo, es lo que les digo. No me responde. Ok, entonces bueno. Sigamos. Ahora vamos a aplicar el megabass digital. Y aquí se va a pintar SND 1 y 2. Ahí está. Bueno, okay, vamos a subir el volumen. Bueno, esta pista ya se está acabando. Vamos a esperar. Ahí está SN2. Pero vamos a ver que toque otra canción. Si no, ahorita lo movemos. Vamos a aplicar megabass. No se brinca la música. Ahí está. Perfecto. Vamos con otra pista. Vamos a adelantar más fracciones de segundo, más cantidad de segundos. Ahí por ejemplo ya estaba retumbando de más porque estamos sacando la señal de audio hacia un sistema de bocinas, una radiograbadora que ya le he hecho bastante publicidad aquí en el canal, casi más mala que buena, y por eso se escucha como que retumba, ok. Pero ya si ustedes lo conectan a un sistema, un amplificador, una mezcladora, etcétera, la calidad de sonido va a mejorar muchísimo, ok. Entonces tiene mucho que ver eso. Ok, bueno, vamos a seguir.
les digo, las bocinas, esa radiograbadora con la que estoy haciendo la prueba realmente no tiene así como que un bajo maravilloso, realmente no tiene buen bajo, entonces por eso cuando le meto el sound número 2, cuando le pongo nivel 2 ya empieza a retumbar porque no tiene muy buena calidad de bajo, ok, entonces, pero si ustedes lo ponen es un amplificador especial con buena bocina, le va a retumbar bien suave, ok. Bueno, entonces vamos a dejar este disco, ok. Miren, por ejemplo vamos a hacer la prueba ya una vez que estamos aquí sobre memorizar. Pista 10 track, perdón, pista 10 segundo 47, ok. Entonces vamos a sacar el disco, suponiendo que lo sacamos, lo guardamos allá en su caja, etcétera, etcétera. El equipo ya se apagó, entonces vamos otra vez, suponiendo que volvemos otra vez a querer escuchar la música, a retomar donde estábamos, le damos playback y van a ver que por sí solo va a memorizar la canción 10 en el segundo 47. ¿Sí? Ahí está. Inclusive con la misma cantidad de volumen. Ahí está, ok. Entonces así es como memoriza este equipo. En cambio, si yo saco este disco y lo cambio por el otro, que es YouTube Music Number One, entonces no va a memorizar nada, ok. Entonces aquí haciendo una prueba, mira, identifica que son 30 tracks, está tocando desde el inicio, suponiendo que ya estuve escuchándolo buen rato, entonces lo apago, abro la compuerta, saco el disco, bla bla bla, regreso, vuelvo a poner el disco otra vez, doy playback y va a retomar desde la pista número 3, casi el inicio. Ahí está, ok. Pero si yo quito este disco y lo cambio por el otro, en este otro disco, que es el primero que estamos haciendo la prueba, retomó desde la canción número 10 y ahorita no lo va a hacer, va a tocar desde el inicio, identifica los tracks, ahí está. Entonces así es la cuestión, ok. Tiene que ser el mismo disco para poder que recuerde cuál fue la última música que estuviste escuchando, ok, desde qué pista, ok. Vamos a sacar aquí las pilas. Estamos usando dos pilas recargables, elementos níquel, hidruro metálico, ok. Y las espirales, allá los terminales, mira, van a estar en óptimas condiciones, limpiecitas. Y les digo que este equipo no estaba así, ok. Voy a desconectarlo de acá para poder mostrarles las del otro lado. A ver si sí, se alcanza a ver un poquito. Entonces ya se cerró. Las terminales no estaban así. Realmente lo tuve que desarmar para darle servicio, dar una limpieza completa, ok. Ahí están, mira, perfectas, impecables están, ok. Igual el compartimento donde van las pilas ahorita ya luce perfecto, está limpio, todo esto estaba blanquisco, allá adentro con sales de ácidos también, entonces ahorita en ese aspecto no hay problema, ok. Bien, toca el turno entonces de hacer la prueba con lo que es, a ver, creo que era este es el segundo disco que vamos a usar. Ahora toca el turno hacer la prueba con adaptador de corriente directa, ok. Ok, vamos a dar play. Y por ejemplo, cuando uno le extrae las pilas y vas a usar adaptador de corriente directa, si cambias, o sea, si como ahorita estaba usando pilas, quita las pilas, desconectas, lo que es el nivel de volumen se pierde,
ok, vuelve a su estándar que es 3, 3.3, 4, etcétera, ok. Eso es su estándar. Ya tenemos entonces el disco, es el número 1. Vamos playback y va a tocar otra vez desde el inicio y en un volumen por default que es bajo, ok. Ok, a ver, se me andaba pasando aquí conectar el cable. Ahí está, es el segundo disco. Ok, ok, por lo visto en este caso el volumen se mantuvo, lo cual es bueno. Así como también el megabass se mantuvo, nivel 1, es nivel 2. Ahí ya quité el megabass, ok, entonces como pueden escuchar, la bocina cuando le aplico el nivel 2 ya retumba, ya como que se satura porque no es una bocina tan fuerte para ese tipo de cuestiones, ok. A ver, vamos a seguir, vamos a buscar más pistas, vamos a ver si nos responde el modo ok, miren, ahorita por ejemplo, mira qué buena onda. Ahorita sí me está respondiendo el modo de reproducción. A ver, vamos a hacerlo así. A ver si lo pueden a ver si lo alcanzan a leer. Sí, sí lo van a leer. Arriba el 57 dice Shuffle, que es aleatorio. Shuffle. Voy a presionar aquí el play mode. Ya desaparece, quiere decir que es modo continuo. Voy a presionar una vez el play mode y va a aparecer el número 1, que era el que les decía, es repetir esa canción y después aparece el shuffle. Ok, si yo dejo presionado el botón va a aparecer como una flechita enseguida donde dice shuffle. Ahí está la flechita, quiere decir que es aleatorio pero con repetición. Y así, si lo dejo presionado por largo periodo, desaparece el modo repetición. Es solamente en este caso sería aleatorio pero sin repetición, ok. Entonces miren, es lo que les mencionaba con el adaptador de corriente. Ahorita no sé por qué si está funcionando el modo de reproducción. Ahí ya lo quité, mira, estoy presionando este. Ahí está, repetir un track aleatorio y modo normal. Vamos a dejarlo en aleatorio. Antes de hacer este video lo estaba probando con pilas y no estaba respondiendo. Al menos con pilas no responde el modo shuffle, el modo de reproducción. Ok, entonces vamos a hacer las pruebas con adaptador de corriente directa. Sigamos. Aleatorio, va a escoger al azar canciones. Está 29. Ok, voy a hacer una pausa. Miren, aquí por ejemplo voy a adelantarme, mejor que toque otra pista. Le voy a decir qué es lo que pasa. Posiblemente como estos dispositivos estaban diseñados para tocar entre, pues no sé, 18 o 20 pistas a lo mucho. Entonces cada uno de los discos que acaban de ver tiene precisamente 30 canciones. Entonces posiblemente lo que pasa es que al estar recorriendo, ya ven que lee del centro hacia afuera, entonces cada vez que pasa una pista se va alejando. Entonces entre más lejos está, obviamente ya las últimas pistas, las del 26, 25, 20, no sé, 28, 29, 30, ya como que le cuesta, como que se queda así, como que no quiere leer, ok. Y eso es lo que pasa ahorita con este equipo y este tipo de discos, ok. Entonces está haciendo un esfuerzo por leer, pero como
fueron diseñados para discos de 18 o 20 tracks aproximadamente, por eso le cuesta trabajo. Ok, vamos a seguir. Aquí por ejemplo, como es la pista número 16, pues ahí es una posición que el láser no se forza para poderle dar lectura. Digamos que está dentro de lo normal, de lo de que fue dentro de los del nivel que fue diseñado. Ok, 15, seguimos en modo normal. Del 15 se regresa al 2. Este le va a costar trabajo porque es la última pista. De hecho no lo va a leer. Y aquí por ejemplo yo estoy sintiendo como que se está forzando. Entonces vamos a evitar esa pista y se va a regresar al 5. Catorce.
Ya por ejemplo, si el disco ya se trata intencionalmente, se abusa en el trato de golpearlo así muy, ya intencionalmente obviamente ya se va a brincar la música. Pero bueno, ok, entonces, bueno, por lo visto en este modelo, lo que es usarlo con un adaptador de corriente directa, sí nos va a permitir hacer lo que es la función de shuffle, de lo que es el modo de reproducción, aunque con pilas parece que no nos permitió hacer eso. A ver, ahorita voy a colocar aquí brevemente pilas y voy a tratar de hacer esa función de shuffle, ok, de modos de reproducción. Es más, solamente así, no hace falta que suene. Lo único que quiero ver es que si se pinte la palabra de shuffle. A ver, vamos a ver si lo hace. Ok, ahí lo identifica. Sound 1. Mira, aquí ya lo estoy haciendo con pilas y sí está funcionando shuffle. Ahí está, modo de reproducción. Ok. Pero al inicio no estaba obedeciendo el botón de shuffle. Entonces, lo más recomendable es usarlo obviamente con el adaptador de corriente directa. Un adaptador de corriente directa universal con voltaje regulable y polaridad, les puede servir. Se lo pueden conseguir en cualquier electrónica. Es fácil de conseguir y lo ponen a 4.5 volts, centro positivo, masa negativa. Esa es la polaridad y el voltaje del equipo. Ok, entonces pues ahí lo tienen. Es un dispositivo que, a pesar de que fácilmente ya tiene entre 18 o 20 años de antigüedad, todavía está funcionando bien, reproduce muy bien la música. Insisto, si lo conectan ustedes a lo que es un amplificador especial como el que he usado en otros videos, que de hecho yo quería hacer este video con ese amplificador, pero la verdad, como les digo, la primera vez pues ahí me jugó mal, el equipo me dejó, pues no me quiso responder. Entonces pues ahorita ya está pues respondiendo. Les digo, este botón de modo de reproducción, que es el con el que puedes activar el modo aleatorio, a veces no responde y a veces sí está respondiendo, como pudieron ver. Primero con pilas no quiso responder y ya después, ya con el adaptador de corriente, sí estuvo respondiendo muy bien. Entonces recomiendo más que lo usen con adaptador de corriente directa. Sí lo pueden usar con pilas también, pero de repente puede ser ese pequeño detalle que el shuffle no les va a obedecer, ¿ok? Pero para lo que el resto de funciones de reproducción, adelanto, retraso de pistas, controles de volumen, el megabass en sus dos niveles, todo eso les va a estar funcionando bien, con o sin pilas, con adaptador, etcétera, todo va a estar funcionando bien. Entonces, bueno, ahí lo tienen este video, y lo quise hacer de esta manera con las dos opciones, pilas y adaptador de corriente directa. Ser demasiado específico en cómo funciona y qué es lo que presenta en este caso. Como digo, el modo de reproducción a veces sí responde y a veces no responde. Por lo visto, con adaptador de corriente directa es como mejor responde este dispositivo. Ok, entonces recomiendo más usarlo con adaptador de corriente directa. Y pues nada más, eso sería todo de momento. Pues llegamos al final de este video, no sin antes agradecer su atención e invitarlos también para que nos apoyen con un like, compartan el video, suscríbanse para no perderse videos de audio, de imagen y de video que ofrecemos en este canal. Asimismo, los invito a que comenten, a que nos sigan en la página de Instagram. Nuestra tienda y nuestro Instagram están en la descripción, ok. Si ustedes están interesados en adquirir este equipo u otros que están en la tienda, con mucho gusto estamos al pendientes para atenderlos y brindarles el mejor servicio, ok.
Entonces, bueno, nos despedimos. Yo soy Gus Wacker, muchas gracias por su atención, que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima. Saludos a todos, bye bye.